Hola, señor Stevens. Encantado de verle. ¿Qué podemos hacer por usted hoy? Charlie, no vas a estar tan contento de verme cuando te enteres de por qué estoy aquí. ¿Recuerdas que hace un par de semanas te traje el carro para revisar los frenos? Sí, hicimos un buen trabajo en los frenos de disco delanteros. Sí, pero los frenos están en peores condiciones ahora. ¿De verdad? ¿Pero qué tiene? Pues para empezar, los frenos vibran cada vez que toco el pedal. Charlie, simplemente no funcionan como deberían. Y además todo hace demasiado ruido. ¿Ruido? Por poco no vuelvo. Esta es la segunda vez que tengo este problema con ustedes. ¿Acaso no me han arreglado los frenos? No quiero ir a otro taller. Así que por favor, simplemente arreglen el problema. Este taller fue afortunado porque su cliente regresó. Algunas personas se quejan, pero la gran mayoría no lo hace. Simplemente llevan sus carros a otros talleres. Oiga, ¿hay alguien aquí que pueda llevarme a la oficina? Ya se me hizo tarde. Claro que sí, lo llevaremos ya a su oficina en cuanto hagamos una prueba de funcionamiento. Bill, soy Charlie del taller de frenos Smith. Tengo otro disco deformado. Trabajo en un carro cuyos frenos vibran y que hacen ruidos. Con estas son ya 3 veces que esto me sucede en las últimas semanas y ya me estoy molestando. Mi cliente no está muy contento, tengo suerte que haya regresado. Esta es la segunda vez que viene con el mismo problema. ¿No podrías conseguir un disco que no se deforme después de instalarlo? Yo no reviso cada disco que despacho. ¿Qué tipo de disco instalaste la primera vez? No sé, le pedí a tu vendedor que me despachara el disco más barato del almacén. Bueno, ese es un disco sin marca. Tú lo sabes bien. Eso a fin de cuentas resulta una lotería. Lo sé, pero debo rebajar un poco para poder competir y ganar algo. Charlie, tú sabes que tenemos una línea premium de discos que son de primera calidad, de los que nadie se queja jamás. Ustedes siempre me están pidiendo un producto de más bajo precio, repuesto sin marca, lo barato sale caro. Mira, no me importa. Envíame otro de esos discos baratos. He invertido mucho dinero en este trabajo. Debo sacar este carro de aquí. Saca ese disco de la caja y revísalo, ¿de acuerdo? Bien. Esta vez tiene que salir bien. Enseguida. ¿Le suena familiar? Puede que usted piense que no tiene problemas con los discos porque sus clientes no regresan a quejarse, pero no se deje engañar. Muchos de ellos simplemente se van a la competencia para ver si ellos lo pueden hacer bien a la primera. Existe una diferencia entre los discos. Por fuera pueden parecer iguales, pero es lo que está dentro lo que en última instancia puede hacer que sus clientes y sus ganancias desaparezcan. Tratar de ahorrar algún dinero ahora puede costarle mucho más después. Es aquello que no puede verse lo que hace la gran diferencia. Todo el mundo está muy sensible a los precios. Los precios son importantes para nosotros en Raivestos. Estamos igualmente preocupados por la calidad que nuestros clientes reciben cuando compran e instalan nuestros discos. A la larga, nuestros discos le ahorrarán tiempo, dinero y le garantizan la lealtad y satisfacción de sus clientes. Usted puede sacar un disco hecho por Raivestos de su caja y funcionará bien la primera vez y todas las veces. Raivestos, una división de Brake Parts Inc., cuenta con más de 3,5 millones de pies cuadrados de capacidad manufacturera, certificación ISO 9000, extensa capacidad de investigación y desarrollo, una dedicación sin paralelos para proveer la más alta calidad de componentes de frenos disponibles en la industria. Es la primera industria manufacturera de discos de frenos de mayor calidad en el mercado. Muchos de nuestros competidores compran sus discos de las fuentes más baratas posibles. Ellos le pueden garantizar a usted inconsistencia, pero no calidad y rendimiento. Nosotros queremos mostrarle la diferencia entre un disco premium manufacturado por Raivestos y uno sin marca vendido por nuestros competidores. Los discos de calidad comienzan por un proceso metalúrgico de hierro fundido. Veamos de qué están hechos. La Sociedad de Ingeniería Automotriz ha establecido estándares J431 y G3000, los cuales están enfocados a la composición química y fuerza de un disco. Si el hierro fundido de un disco no es suficientemente fuerte, los problemas se harán evidentes muy temprano. No es raro que discos sin marca sean fabricados con hierro fundido de baja calidad, que no cumple con dichos estándares. Componentes básicos como carbono, silicio y manganeso pueden estar mal balanceados, lo que ocasiona que el hierro fundido sea débil y predispuesto a la deformación, al desgaste lateral y al bajo rendimiento del frenado. Para hacernos una idea de esto, veamos qué sucede en simulaciones de prueba, donde se le aplica presión y fuerza a un disco que no cumple con los estándares SAE. Aunque estas fuerzas son más severas que las que se aplican en la verdadera acción del frenado, son importantes, porque demuestran la diferencia entre los discos fabricados por Raivestos, los cuales consistentemente cumplen con los estándares de la SAE, comparado con la mayoría de los discos sin marca que no cumplen con estos estándares.
Cada disco fabricado por Raivestos cumple con los requerimientos químicos y metalúrgicos G3000. De lo único que usted puede estar seguro con los discos sin marca es que estos no cumplen con estos requerimientos. Los discos sin marca usualmente son vaciados en fundiciones primitivas por trabajadores ineptos utilizando poco o ningún control de calidad. El resultado es la fundición inconsistente del disco, que no alcanza las expectativas de calidad de la industria y en última instancia ponen en peligro la seguridad del cliente y su satisfacción. Por otra parte, la fundición de discos en Raivestos es siempre vaciada bajo condiciones de control de calidad y es examinada para alcanzar las especificaciones, tanto de los fabricantes de vehículos como de la SAE. Los procesos de control de calidad aseguran un balance químico preciso y la metalúrgica requerida para obtener un fundido y moldeado adecuado de los materiales. El proceso de autovaciado asegura temperaturas consistentes y estables y una microestructura cohesiva. Esto es algo de lo que nunca podrá estar seguro con un disco sin marca. Durante la instalación es difícil detectar un hierro fundido de calidad pobre, pero solo toma algunas semanas o quizá días para que el cliente se dé cuenta de ello. Los frenos pueden comenzar a debilitarse y las distancias de frenado pueden aumentar. Si se desplazan los moldes durante la colada, el cliente experimentará vibración y excesivo movimiento del pedal y ruidos. No se puede saber si el metal que usted obtiene con un disco sin marca cumple los requerimientos de la industria o no. La calidad de los discos se ve afectada en gran medida también por tolerancias dimensionales y especificaciones tales como desgaste lateral, grosor de la barra U, acabado, dureza y tamaño de la superficie de trabajo. Todos estos factores determinan qué tan bien y por cuánto tiempo funcionará el disco efectivamente. Por ejemplo, hemos probado discos sin marca que han tenido desgastes laterales tan elevados como 25 milésimas. Esto es una variación 8 veces mayor que la exigida por equipo original y por Raivestos. Esto representará una mayor vibración del pedal al frenar. Por lo tanto, si usted instala un disco con desgaste lateral excesivo, encontrará problemas. Tendrá solo 3 opciones: devolverlo, rectificarlo para que alcance las especificaciones mínimas o simplemente instalarlo y rogar que no regrese un cliente molesto si es que regresa. El acabado de la superficie también es un factor crítico. Si es muy áspero, el cliente se quejará de ruido y baja capacidad de frenado. Los discos sin marca suelen tener acabados superficiales 5 o 6 veces más ásperos que los de Raivestos o los discos del equipo original. Nosotros generalmente encuestamos a clientes que usan discos sin marca, quienes opinan que es necesario rectificarlos antes de instalarlos, con el fin de reducir el ruido y mejorar la capacidad del frenado. Cada vez que se rectifica un disco nuevo antes de instalarlo, se disminuye su potencial de vida y aumenta sus costos de labor. Por otra parte, con un disco de Raivestos usted puede instalarlo y olvidarse del asunto. Distinto a los sin marca, los discos de Raivestos no necesitan ser rectificados antes de instalarlos. El cliente obtendrá un máximo rendimiento de vida porque el acabado de nuestros discos alcanza las especificaciones de la industria de 1580 RA, lo que significa menor ruido y aumento de la capacidad del frenado. Ahora hablemos de otro importante factor de calidad: las dimensiones de la superficie de trabajo. En nuestras últimas evaluaciones encontramos que 45% de los discos sin marca inspeccionados tenían superficies de trabajo de dimensiones muy grandes o muy pequeñas. Muy grandes significa que no podrán encajar con seguridad en el eje, ocasionando quejas de desbalance, bamboleo y de pulsación. Muy pequeño significa que el disco se distorsionará cuando sea instalado. En cualquiera de los casos encontrará problemas que no podrán ser corregidos después, y también significará aumento de los costos para usted. Otro problema con los discos sin marca es una barra U inconsistente o el grosor del freno en el punto de contacto. Si usted instala un disco con una barra U que sea muy gruesa, el caliper y las pastillas puede que ajusten en exceso, causando aumento de calor que acortará la vida de las pastillas y de los discos. No importa por dónde se mire, no se puede comparar los discos sin marca con la calidad y rendimiento de los discos Raivestos. Compare cualquier característica que quiera, incluyendo el precio. Los discos sin marca simplemente no dan la talla. Por eso es que usted no debe arriesgar la seguridad de su cliente y su reputación solo para ahorrarse algún dinero comprando algo que parece ser una buena ganga, pero que a la larga costará mucho más. Las inconsistencias que encontramos repetidamente en los discos sin marca marcan un gran contraste con la consistencia, confiabilidad y calidad que se encuentra en los discos Raivestos.
Nuestros competidores que distribuyen discos sin marca no pueden ofrecer calidad consistente porque no están equipados para ello. Sus instalaciones carecen de las herramientas y del conocimiento para aplicar procesos de control estadístico en la manufactura. Ellos no pueden garantizar que todos los discos que producen alcancen las especificaciones precisas requeridas de los discos en los exigentes vehículos de hoy en día. Pero usted puede estar seguro de que en cada disco de Raivestos que usted instale, la variación del desgaste lateral está dentro de las especificaciones del equipo original. La suavidad de la superficie está dentro del rango de los 1580 RA. Que la prueba del Brinell para la dureza de la superficie está dentro del rango deseable de 187 a 241. Que la metalurgia del disco se adapta a las especificaciones de la SAE J431 y G3000. Que la composición química del metal conduce a la confiabilidad y a la larga vida del disco, que el espesor de la barra en U está dentro de las medidas adecuadas y finalmente que las dimensiones de la superficie de trabajo han sido precisamente rectificadas para alcanzar o exceder las expectativas del equipo original. Raivestos está equipada para ofrecer una calidad rigurosa, confiabilidad y consistencia. Tenemos controles estadísticos de procesos completos que comienzan en nuestras propias fundiciones y se extienden al empaque del producto para el envío a nuestros clientes. Estamos comprometidos a garantizar la más alta calidad y rendimiento en cada disco, pero este no es un proceso fácil ni rápido. Es una misión retadora que incluye el compromiso del control de calidad en cada paso del camino para asegurar el máximo valor para nuestros clientes. Cuando usted compra un disco de Raivestos, usted está comprando no solo el disco de mayor calidad disponible, sino también está comprando el servicio de campo de la fuerza de ventas más profesional de la industria. Esa es otra cosa que usted no tiene de los discos sin marca. Así que súmelo todo: el mejor producto, el mejor valor, la más alta calidad, confiabilidad y rendimiento. Discos Raivestos. Adquiera el mejor repuesto de una vez y por todas. Sí, Charlie, soy Gene Stevens. Mira, estos frenos todavía no funcionan bien. Les he traído mi carro 2 veces para resolver esto y todavía no me lo han arreglado. Si ustedes no pueden, lo llevo a otra parte donde sí puedan.